Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Pues ocupe su asiento, hermanos, porque tenemos el tiempo limitado y en este día vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios conforme al plan nacional que se proyecta al nivel nacional hoy, y nos toca el mensaje los labradores malvados. Los labradores malvados que Dios había puesto en una viña para que trabajara en ella. Y esto se encuentra registrado en el libro de Mateo capítulo 21. En el libro de Mateo capítulo 21, el maestro hablaba de una parábola, una comparación, en una forma para que el pueblo pudiese comprender, entender lo que el maestro quería enseñarles. En esta ocasión, él les habla a los fariseos y los sacerdotes, que eran los líderes que llevaban el pueblo adelante. Entonces, hermanos, él habla de estos simbolismos, de esta comparación. Habla de una viña, que la viña representaba al pueblo de Dios, y también los labradores representaban los sacerdotes y los fariseos, que viene hablando en esta parábola, en esta comparación. También nos habla de un vallado, un vallado que dice que lo cercó, es como cuando nosotros plantamos una plantita, lo cercamos, le ponemos una protección. Entonces, cuando habla de un vallado, se habla de que Dios lo tenía bien protegido. Este pueblo tenía el privilegio de ser protegido de sus enemigos, también de las, más que nada, de las bendiciones. Solamente era para el pueblo de Dios. Entonces habla del vallado, que conforme dice en el libro de Isaías capítulo 5 verso 7, nos describe ahí que la viña era la casa de Israel. Léanlo, hermanos, rápido, para que, si me ayudan, rápido vamos a terminar. Isaías capítulo 5 verso 7. ¿Alguien tiene la lectura? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Hasta allí. Ciertamente la viña que representa aquí es la casa ¿de qué? De Israel. Estamos comprendiendo acerca de esta parábola. Y los labradores, en el libro de Mateo capítulo 21 verso 15, capítulo 21 de Mateo, verso 45, hermanos. Entonces, los labradores, ¿quién eran? Los sacerdotes, ¿y quién? Y los escribas y los fariseos. Eran ellos los labradores que habían sido, Dios había confiado en ellos, había puesto en sus manos para cuidar de aquella viña para trabajar en aquella viña. Entonces vemos los labradores es comparado a los sacerdotes y fariseos. La cerca y vallado también nos registra en el libro de Lucas capítulo 13, verso 34. Lucas 13, verso 34. Verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como regañinas sus polluelos debajo de
y no quisiste. Le decía a Dios, el Señor Jesucristo decía estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. El pueblo de Dios le fue enviado profetas para que se arrepintieran, para que se guiaran en el camino, buscara justicia y juicio, mas el pueblo de Dios nunca quiso. Enviaron los profetas. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Los apedreó, y al final envió a su hijo único. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. Dijeron: ¿a poco va a ser el heredero? Levantémonos y lo matemos. Y así, hermano, llevaron, pero Dios había protegido a su pueblo de una manera como lo había cercado, lo había cuidado su pueblo, así como dice en el libro de Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces era la protección de Dios, lo que simboliza el vallado y la cercana. También habla de qué pasaría con los labradores malvados. Su final pues sería algo triste que caerían en manos de sus enemigos y serían más que nada expuestos a la muerte, hermanos. Ya no tuvieran ese privilegio de ser protegidos, porque ellos mismos lo buscaron, a pesar de que el Señor los había cuidado, los había cercado. Ellos mismos no permitieron eso, y fue grande su ruina. Al final fue grande su ruina, y llegó el tiempo de que pedían que tal vez cuando ya se madura la uva, esperaban uvas dulces. ¿Y qué dio esa viña? Uvas agrias, que simboliza maldad y en injusticia, y nada de justicia. Entonces esto era el pueblo de Dios comparado, así lo comparó el Señor Jesucristo. Y ellos comprendían los fariseos y los sacerdotes que el Señor estaba hablando sobre ellos, y pues estos privilegios solamente era para el pueblo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 44, también nos habla ahí, hermanos. Lucas, capítulo 19, verso 44. Otro hermano que tenga la lectura. Amén. Se había sido profetizado qué se haría con esa viña, hermanos. Cuando los fariseos mostraban el templo, lo grandioso que estaba, lo majestuoso que estaba el templo, y el Señor le decía: no quedará piedra sobre piedra. Estaba profetizado que sería destruido aquella grandiosidad que mostraban los fariseos y los sacerdotes. Vemos cuando en el año 70, cuando Tito el emperador entra en los 70 semanas proféticas al cumplimiento, ¿qué fue con esa nación, hermanos? Fue su ruina total porque no obedecieron a Dios. Y aquellos perrillos que estaban esperando una migaja que cayera a la mesa de los señores, fueron los más privilegiados. Los que escucharon la palabra de nuestro Dios cuando dice Juan 1, 2, 11, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios le potestad de ser, ¿qué, hermanos?
llamados, hechos hijos de Dios. Llegó la oportunidad para los perrillos, para los gentiles, para aquellos extranjeros, para aquellos acebuches, aquellos que no eran cultivables, aquellas plantas que estaban como plantas silvestres. Tuvieron el privilegio de ser corporados al pueblo de Dios. Cuando era joven me preguntaba y decía, cuando leen los mandamientos dice, habla de que saliste de Egipto, pero yo decía, pues si nosotros no somos judíos, nunca salimos de Egipto, decía yo. Pero nuestros padres de la cristiandad, ellos sí, hermanos, ellos salieron de Egipto. Este evangelio no es nuestro. ¿De quién era? Cuando dice a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Como Dios tuvo misericordia de nosotros. Y decía el maestro, mas tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas me conviene traerlas. Hacía una manera para provocar a celo a su pueblo, a ver si así obedecía el pueblo de Dios, a ver si así buscaran a Dios, pero el pueblo no. Y así fuimos corporados al pueblo de Dios. En el libro de Juan capítulo 10, verso 16 y verso 17, ¿qué es lo que dice ahí, hermanos? Capítulo 10, verso 16, cómo manifiesta el maestro en su lugar o el escritor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este privilegio que tenía los sacerdotes y los fariseos estaba siendo transpuesto a mano de quienes, hermanos, de los gentiles, de los que iban a ser corporados al pueblo de Dios. Mas tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos me conviene traerlas, decía el maestro. Y esto es donde habría puerta para nosotros que estábamos en espera, para nosotros que no teníamos los derechos al pueblo de Dios. Una cierta ocasión cuando una mujer llega y dice, maestro, sana a mi hijo. ¿Y qué decía el maestro cuando esta mujer era qué, hermanos? Samaritanos. Era de Samaria y el maestro le dice, mujer, ¿no sabes que no es ¿qué? Lícito echarle ¿qué, hermanos? Pero esta mujer decía, sí, maestro, entiendo, pero sé que la migaja que cae en la mesa de los señores, comemos, ¿qué? Los perrillos. Y el maestro le dice, grande es tu fe, mujer, veías cómo has pensado. Así el pueblo de Dios estaba acercándose a ser corporado al pueblo de Israel. Cuando la enseñanza del apóstol Pablo empieza, su esmero del apóstol Pablo era convertir a algunos de sus hermanos
a su pueblo natal. El apóstol Pablo era de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. Él se esforzaba por convertir a su pueblo, a su sangre natal, pero ellos no quisieron escuchar. Dios les había cerrado los oídos, les había dado un corazón para que no escucharan. Y dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 41, Hechos 13, verso 41 de Hechos dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creáis. Si alguien os la contare, cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, de los gentiles, les rogaban que si el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Es verso 24, hermano, 44. En el siguiente día del día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, blasfemando. Entonces Pablo, Bernabé, hablando con desnudo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgad digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos, ¿a dónde, hermanos? Decía ellos, a los gentiles. He aquí nos vamos a regresar, vamos a los gentiles. ¿Cómo sentían los judíos, hermanos? Los naturales. Dice que cuando vieron el gentío, ¿qué hicieron? ¿Se llenaron de qué? De celos. Si alguien de ustedes que han militado durante 20 años, 30 años en la iglesia, llegara, uno diría, es el que va a ser el pastor. ¿Qué harían los 45 del ministerio? ¿Qué harían, hermanos? Se llenaran de celo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que viene entrando y ya es el pastor? Si se llenan de celo porque dicen que el hijo del pastor, quieren subirlo a pastor. Imagínense, el pueblo de Dios cómo se llenó de celo cuando vio el gentío y le dijo Pablo, pues era menester que esta palabra eran para ustedes, pero no quisieron aceptarlo. Nosotros vamos a volver a los gentiles. ¿Y qué hicieron ellos? Sacudieron el polvo de sus zapatos y se fueron a los gentiles, hermanos. Fueron abiertas las puertas para los gentiles, para nosotros que no éramos del pueblo de Dios, no éramos naturales. Nosotros somos como, hermanos, cuando se adopta, por adopción, ¿verdad? Por adopción, no somos natural, pero somos por adopción. ¿Estamos felices, hermanos, de que seamos parte del pueblo de Dios? Amén, amén, hermanos. Estamos felices, ya no como aquellas veces que estábamos esperando en qué momento caería el evangelio en nosotros. Pan representa la palabra de nuestro Dios. Estamos en espera, pero gracias a la misericordia de Dios. El apóstol Pablo fue elegido exclusivamente para los gentiles.
para que llevara y pregonara el evangelio a los gentiles, a todos nosotros que no éramos parte del pueblo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 20, verso 25, la preocupación de Pablo. Verso 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado, predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Él decía, hermanos, él decía, estaba hablando de su pueblo. No vengan mañana y digan que por mi culpa ustedes van a perder. ¿Qué dijo Pablo? Protesto hoy que mi carrera ha cumplido con ustedes. Cosa que no quisieron escuchar, ya no es cuenta mía, decía el apóstol Pablo. Y estas las mismas palabras que tal vez nosotros vamos a escuchar. A veces cuando habla el mensajero parece que nos está aventando una puñalada, como que directamente está hablando de mí. La palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos, hermanos. Entonces, lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en Corintios, 1 de Corintios capítulo 10, verso 32, vamos a ver. Y le dice la palabra de nuestro Dios a los gentiles: no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni qué, ni a la iglesia de Dios. Antes era judíos y gentiles, ahora, ¿cómo se llama el pueblo de Dios? La iglesia de Dios. Hoy usted es la iglesia de Dios. ¿O no es así, hermanos? Y vamos a ver a continuación por qué nos llamamos iglesia de Dios. En 1 de Corintios capítulo 11 del mismo libro, del verso 7 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios, porque del verso, disculpe hermano, 11, capítulo 11, verso. No. Es capítulo 11, donde donde habla de judíos, el menosprecio, el menoscabo de ellos fue si no es Corintio, es Romanos capítulo 9. 9, 11, 12 de Romanos.
No, ese es, hermanos. 11, 12 de Romanos. Vamos a ver aquí donde digo pues, si es la salvación de los gentiles. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentil, decía el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si la primicia son santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellos, y has sido hecho partícipe de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Estamos injertado. Pues las ramas de Ira fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad es para contigo, si permanecieren en esa bondad, pues de otra manera tú también, ¿qué, hermanos? Serás cortado. Hay una sentencia, hay una advertencia también para nosotros. Nosotros no somos la raíz. ¿Quién es la raíz? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Él es la raíz. Nosotros solamente somos acebuches injertados en la oliva. Nosotros no sustentamos la oliva. ¿Quién sustenta la oliva? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la cuna del evangelio. No hay otra nación donde bien pudo venir el evangelio. Entonces lo que dice Pablo, debes de temer, porque si de otra manera tú también vendrás cortado, hermanos. No te jactes ni creas que eres mejor. ¿Quién es el mejor? Por amor, hermanos, por amor, Dios unió el pueblo en una sola nación y se llamó la Iglesia de Dios. Este es el objetivo que tuvo Dios para su pueblo, la Iglesia de Dios. Y esto es lo que nos enseña hoy en día, donde pues yo le puse la Iglesia de Dios y el pueblo de, ¿cómo se llama? Judíos y gentiles. Fueron por amor, porque Dios tampoco ha desechado a su pueblo, ¿sí? No ha desechado a su pueblo. Con ese amor que tuvo con nosotros, también tiene a su pueblo. Entonces al final, hermano, todo Israel será salvo, hermanos. Todo Israel será salvo. Vamos a cantar el canto que dice en el canto número 171, que lleva por título
el olivo de Dios. El olivo de Dios, y comprenderemos por qué leemos los mandamientos de Dios. Y leemos por qué dice que salimos de Egipto. Porque esta enseñanza no era para nosotros, era para el pueblo de Dios, y se nos ha sido compartido. Amén, hermanos. Santa Escritura.
sus asientos, hermanos. El Señor, después de que había visto, los labradores no habían trabajado correctamente, dice que le dio a renta a otros labradores. Y aquellos labradores surgen del gentilismo, que ahora son los pastores de la iglesia de Dios, son los que están a cargo de la iglesia, que siguen eslabonando. No somos eternos, somos trabajadores que tenemos que rendir cuentas, tenemos que dar cuentas de aquellas ovejas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así dice su palabra. Si nosotros obramos mal, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios nos quitará. Mira la bondad y la severidad de Dios. Si no perdonó las ramas naturales, ¿tú qué esperas? También serás cortado. Y esta es la sentencia para todos los pastores también, que Dios nos ha puesto en nuestras manos para cuidar de su iglesia. Paz a vosotros, hermanos.